Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar de la Escuela de Financiación Empresarial, donde vamos a hablar de el análisis de la rentabilidad de inversiones realizadas con productos de financiación. Y de esto, ¿quién nos va a hablar? Pues nos va a hablar Jorge Sanfausen, que algunos de vosotros ya le conocéis porque ha sido, ha sido ponente en un MOOC de esta Escuela de Financiación. Jorge es diplomado en empresariales y MBA Executive por EUDEN, pero yo quiero destacar de él su múltiple vertiente de emprendedor, empresario y apasionado de la docencia. Él es socio y administrador en diferentes empresas relacionadas con el sector financiero, desde Iberfinance, sociedad de expertos contables que está dedicada a consultoría financiera, contable, fiscal y procesos de internacionalización y tiene sede en Lisboa. Es socio gerente de Hotjar Consulting, sociedad unipersonal, que se dedica a traducciones y a desarrollos de web, también con sede en Lisboa. Es socio de STB Internacional, con sede en Madrid. Es fundador y director de LAX Consultores y de INEDEM, Research Institute for Business Development, enfocada más al tema de la formación. Y esa es la tercera vertiente que tiene. Él es formador tanto de pequeñas empresas como de grandes empresas, porque él ha formado a empresas como la Caixa Geral de Depósito, que muchos sabéis que es uno de las principales entidades financieras que hay en Portugal. Ha formado a Garrigues, Andesa, Nestlé, Advertis o IBM, y además no los forma en España o Portugal, que son los dos países donde yo siempre digo que tiene un pie en cada uno de ellos, sino que él se desplaza y ha formado en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en Grecia, en Holanda, en Rusia, en Brasil, en Emiratos, o sea, por todo el mundo realmente, en distintos idiomas, como podéis imaginar, en portugués, en alemán, en inglés, y además también para diferentes escuelas de negocios, aparte de para nosotros, para ITBS, para EUDEM, para el CEP, para el ISG en Portugal, para la Berlin School for Creative Leadership en Alemania, y en distintos programas, desde formación in company a formación executive, con lo cual está muy habituado a lo que es la formación, tanto presencial como formación online, sobre todo desde la pandemia. Además, Jorge es vicepresidente de la Casa de España en Portugal, vicepresidente del Círculo de Empresarios y Gestores Españoles y Portugueses, y está muy vinculado con todo lo que es la sociedad civil española que está en Portugal. Jorge, la verdad es que es un placer tenerte. Yo siempre digo que eres de los mejores docentes que tenemos nosotros, porque eres muy claro y haces las finanzas muy fáciles. Es algo que siempre nos dicen los alumnos, casi da gusto. Así que nos quedamos escuchándote y te cedo la palabra cuando tú quieras. Muchísimas gracias, Isabel. Solo una puntualización. De alemán no hablo ni una palabra. De hecho, ¿No hablas pronuncio mal mi alemán? apellido. No, español, portugués e inglés es lo que Sí. normalmente utilizo. Muchísimas No te gracias, Isabel, preocupes. por una presentación tan larga. Tengo que resumir yo esto un poquito. Muy bien. Pues nada, bienvenidas a este webinario sobre cómo analizar la rentabilidad de las inversiones que vayamos a realizar, en especial utilizando productos de financiación. Alguna de vosotros habrá habrá estado en el MOOC de productos de financiación bancaria para las empresas. Esto está planteado un poco como continuación, porque en aquel MOOC, en aquella ocasión, estuvimos viendo las diferentes opciones de financiación que tenemos para nuestras empresas, inversiones a corto o a largo plazo, y ahí estuvimos viendo cómo cuantificar los costes de esa financiación, de manera a, viendo las diferentes alternativas, poder elegir aquella que sería la más conveniente. Hoy lo que vamos a hacer es, decidida la inversión que vamos a realizar y considerando también los costes de financiación, de la financiación necesaria, ver si la inversión tal y como nos la planteamos va a ser rentable, o mejor dicho, suficientemente rentable, considerando nuestros objetivos, tomando para ello también en línea de consideración los costes de esa financiación, ¿vale? El coste de la inversión
y el coste de la financiación. Esto lo podemos hacer a posteriori, es decir, realizamos la inversión y con el tiempo vemos si esa inversión ha sido lo rentable que esperábamos o no. Lo ideal realmente es hacerlo antes, es decir, hacerlo a priori. Claro está que para ello vamos a tener que utilizar datos previsionales. Nunca son tan seguros. Bien, pues lo que vamos a querer ver aquí durante la próxima hora y media es ver algunas de las herramientas que podemos utilizar para decidir con conocimiento de causa qué inversión realizar, teniendo, como decía, en cuenta los costes no solo de la inversión como de su financiación. Y así ver qué impacto va a tener esa inversión, dados los costes, no solo en los resultados de la empresa, pero también, y ojo, porque esto es muy importante, también en los flujos de caja que vaya a generar. De esa manera, si lo hacemos bien, si los datos que tenemos son mínimamente fiables, podremos seleccionar no solo la mejor inversión, sino además la mejor forma de financiación para con ello aumentar los resultados, pero manteniendo siempre flujos mínimos de caja. Así hablaremos, y no necesariamente en este orden, hablaremos del efecto de apalancamiento que tiene una financiación extra que nos permita realizar una inversión que pretendemos aumente, mejore nuestros resultados. Hablaremos también de cómo calcular los flujos de caja que puede generar la inversión, flujos que se sumarían a aquellos que ya tenemos normalmente. Veremos algunos indicadores que nos van a permitir valorar la inversión. El ROI, que es la rentabilidad de la inversión, el BAN, la TIR, el Payback Period, también el impacto que puede tener la inversión en nuestros resultados y más particularmente en el EBITDA. En definitiva, lo que queremos ver es cuál será el efecto que va a tener la inversión, pero también nuestra decisión en cuanto a la forma de financiación. A ver, cuando hablamos de inversiones, una inversión es apostar un dinero para obtener una rentabilidad. Entonces, esas inversiones pueden ser a corto o a largo plazo. Cuando son a corto plazo, bueno, pues son más coyunturales, a veces más especulativas. Si hablamos de inversiones a largo plazo, estamos hablando de inversiones con una naturaleza más estratégica. Vamos a centrarnos aquí. Entonces, en las inversiones a largo plazo, ¿en qué podemos invertir? Podemos invertir durante la actividad de la empresa en activos fijos, es decir, en máquinas, vehículos, en activos fijos intangibles, una nueva patente, compra de una marca, o puedo invertir en activos financieros, simplemente para obtener una rentabilidad adicional de mi dinero con los dividendos que genere la empresa a la cual participo, o adquiriendo realmente una empresa para aumentar mi mercado, mi volumen de negocio. A la hora de realizar una inversión y de tomar decisiones acerca de en qué invertir y cómo invertir, tenemos que utilizar dos ópticas. Sí. Tenemos por un lado una óptica financiera y por otro lado una óptica económica. Ojo, porque a veces parece que es lo mismo y no lo es. Veréis, en una perspectiva financiera, cuando analizamos Nada, esa es la que a lo mejor nos íbamos a Alcántara. desde una perspectiva financiera, Pero no. lo que queremos analizar es la financiación, es decir, los recursos que la empresa recibe. Recursos que pueden venir de los socios, capital social que no constituye deuda, pero recursos que también pueden venir de los bancos o de otros acreedores. Claro, entonces de esta financiación, una parte no es deuda y otra sí. La parte que nos va a preocupar, lógicamente, es la deuda, la financiación ajena, es decir, los pagos que voy a tener que realizar. Ahora, yo puedo tener una deuda de 1 millón de euros y ser muy poquito porque tengo muchísimo más. O puedo tener una deuda de 100.000 euros y ser una barbaridad porque no tengo suficiente. Es decir, a la hora de analizar los pagos a realizar por la financiación ajena, tenemos que considerar también qué medios de pago podemos utilizar. De esta manera, en una perspectiva financiera, lo que queremos es que una inversión genere capacidad de pago futuro, es decir, genere liquidez.
que nos dé autonomía financiera, que nos dé una solidez, que no nos haga endeudarnos demasiado. Bien, esto es la perspectiva financiera, de financiación. Ahora, la otra perspectiva, la otra óptica, es la económica, decíamos. Claro, la óptica económica muchas veces es la primera que se nos plantea cuando vamos a realizar una inversión, porque en la perspectiva económica lo que analizamos son los beneficios. No solo los beneficios, sino también los factores que lo definen, los gastos que vamos a tener que soportar, los ingresos que esperamos obtener. La diferencia es ese beneficio. Ahora, el beneficio solo está bien, pero no es suficiente, ¿eh? No es lo mismo obtener un beneficio de 100.000 euros habiendo invertido 1 millón que obtener un beneficio de 100.000 euros habiendo invertido apenas 10.000, ¿de acuerdo? Entonces, lo que queremos ver aquí también es la capacidad de una inversión de generar resultados, y a eso es a lo que llamamos rentabilidad. Así, en esta perspectiva económica, los objetivos en cualquier inversión es aumentar el beneficio, aumentar la rentabilidad de la empresa, aumentar su capacidad de generar beneficios, algo que dejará muy contentos a los socios de la empresa. Como veis, estas dos perspectivas tienen lógica, son diferentes, financieros de financiación, económico tiene que ver con los beneficios, tienen toda la lógica del mundo, pero hay un pequeño problema, y es que esos objetivos, como efecto inmediato, se dan de tortas. Me explico. Todo lo que yo haga para aumentar los resultados significa apostar el dinero, ¿de acuerdo? Invertirlo, lo que va a reducir mi capacidad de hacer pagos, va a perjudicar a mi lado financiero. En otra perspectiva, si yo necesito tener más dinero, tengo que parar ese dinero, tengo que sacarlo de la rueda productiva de la empresa, lo que va a reducir también la capacidad de generar beneficios. Esto es cierto como efecto más inmediato. Lógicamente, a largo plazo, los objetivos económicos y financieros se juntan, para que entendamos esto mejor. Cuando creamos una empresa, el primer objetivo que se nos plantea es: voy a invertir dinero para ganar dinero, es decir, pretendemos obtener rentabilidad de esa inversión que vamos a hacer, no solo de dinero, sino también de tiempo. Ahora bien, la rentabilidad interesa más cuanto más recurrente sea en el tiempo, pero para que un negocio sea sostenible y por lo tanto recurrente en el tiempo, necesitamos poder pagar. Es decir, necesitamos generar liquidez. Cuanto más liquidez genere la empresa, menos riesgo vamos a tener de no poder pagar. Es decir, va a aumentar mi seguridad. Así es que tenemos un objetivo principal y dos objetivos indispensables. Vamos a suponer que unimos estos tres objetivos con una cuerda atada, haciendo este triángulo con la cuerda, ¿vale? Ahora, lo que os decía acerca de cuando queremos mejorar una cosa, acabamos empeorando otra. Mirad, como decía, esto es una cuerda, ¿no? Lo que tenemos aquí atado. Supongamos ahora que, bueno, vamos a poner aquí un círculo un poco para ver las esquinas que tenemos. Supongamos, decía, que tiramos apenas de la punta de la rentabilidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir con las otras dos puntas, la de la liquidez y la de la seguridad? Se van a retraer. Lo que es normal, ojo, yo tengo que saber que quiero aumentar mis resultados y que voy a tener que sacrificar algo de liquidez y en consecuencia de seguridad. La cuestión es saber cuáles son las líneas rojas que no debemos pasar, ¿de acuerdo? Porque si solo miramos al beneficio, y a veces tenemos esa presión para distribuir dividendos entre los socios, podemos llevar a la empresa a una situación en la que no tenga capacidad de pago. Un ejemplo muy tonto. Solo para explicar cómo generar beneficios a corto plazo es relativamente fácil. Si yo vendo un producto que el mercado quiere, me voy a hartar de vender si no pongo demasiado empeño en cobrar. Claro, la gente sabe, este tío le da lo mismo cobrar que no, mándame mercancías. Claro, el resultado de la venta es número de unidades vendidas por precio de venta menos número de unidades vendidas por coste de adquisición.
si yo vendo sin querer cobrar demasiado, pues voy a vender muchísimas unidades y voy a costar su coste, voy a aumentar el resultado. Ahora, ¿voy a tener dinero para pagar? Pues no, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo que os quería transmitir. Tenemos que aumentar la rentabilidad, pero tenemos que mantener la capacidad de pago, o si no, lo que vamos a tener es beneficio hoy y ruina mañana, ¿de acuerdo? Por eso tenemos que ver los aspectos financieros y también los aspectos económicos. Pues bien, un poco para abundar un poco más en esto. Cuando vamos a hacer una inversión, vamos a tener perspectivas agradables, esperemos, pero vamos a tener efectos inmediatos que no son tan agradables. Y es que de inmediato vamos a soportar un esfuerzo financiero. No solo considerando el precio de lo que aquello en lo que vamos a invertir, pero también cuánto me va a costar la financiación necesaria durante el tiempo. Y además, dependiendo del volumen de esa inversión, puede ocurrir que los primeros años tengamos resultados inferiores por la curva de aprendizaje. Esa es la parte negativa. El problema es que esa parte negativa nos la encontramos justo al principio. Las perspectivas positivas, bueno, si estamos, por ejemplo, invirtiendo en equipo de producción más eficiente, esto me ayudará a reducir los gastos de producción. Si el mercado absorbe aquello que vendemos, entonces con este equipo voy a poder producir más unidades, vender más unidades y así aumentar mis ingresos. De esta forma vamos a tener un mayor margen de explotación, es decir, el precio de ventas menos costes necesarios, pues esa diferencia va a aumentar. Ahora sí, esperemos que aumente más de lo que van a aumentar los gastos financieros necesarios para realizar esta inversión. En suma, las perspectivas positivas, que no son tan seguras como las negativas, esas perspectivas positivas deben pesar bastante más que esas certezas más negativas que enfrentamos a la hora de acometer la inversión. Bien, para resumir lo que acabamos de ver, el objetivo es que el valor añadido por la inversión sea superior al coste, al sacrificio por esa inversión. Vamos a ver esto de una forma un poco más metódica y vamos a utilizar un ejemplo. La primera cosa a la hora de realizar una inversión es saber cuánto voy a tener que invertir. Aquí tenemos una primera fase de analizar alternativas. Luego, sabiendo lo que me va a costar, la siguiente pregunta es cómo lo voy a financiar. Si voy a utilizar financiación ajena, ¿cuánto me va a costar? ¿Y qué impacto va a tener en mi endeudamiento? Aquello que muchas veces llamamos apalancamiento, que a mí me gusta ese término. Valor a invertir, cuánto voy a tener que financiar y ahora, ¿qué efectos va a tener esta inversión? Efectos financieros, la evolución de los flujos de caja, efectos económicos, va a reducir el break-even, es decir, el punto de equilibrio, ya sabéis, el volumen de ventas que tenemos que realizar para empezar a generar beneficios. Si yo consigo reducir esa cifra de ventas, pues vamos a tener mucho más margen al final del año. Aspectos económicos como la rentabilidad de esa inversión, viendo algunos indicadores como el Return on Investment, la rentabilidad de la inversión, el VAN LATIR, y también cuantificar en términos temporales, es decir, cuánto tiempo voy a tardar más o menos en recuperar esta inversión realizada. Hablábamos así de que aquí nos vamos a centrar en las inversiones a largo plazo. Si esas inversiones son en empresas, claro, toda inversión queremos que tenga una rentabilidad. ¿Cómo rentabilizo una inversión en una empresa? Pues bien, mientras que tengo las participaciones, acciones o participaciones, si la empresa da beneficios, y esperemos que sí, pues voy a recuperar parte de esa inversión, de ese riesgo que he corrido, a través de los dividendos. Cuando en algún momento yo venda la empresa o las participaciones que tengo en esa empresa, si esa empresa ha generado mayor valor, entonces venderé a un precio superior al que compré. Así que tengo unos ingresos durante la posesión con los dividendos y un ingreso mayor con la venta. Si hablamos de inversiones en activos fijos, vamos a hablar de máquinas, vehículos, etcétera, ¿verdad? Es que por el aire acondicionado. Aquí vamos a rentabilizar no con la idea de compro para vender, estamos hablando de equipo, sino con la
con el aumento de la eficiencia, aumento de la producción, más ventas, aumentos de flujos de caja, porque voy a generar más entradas y puede que consiga ahorrar algunos gastos, algunas salidas. Vamos a centrarnos un poquito más en el tema del cash flow, que es muy importante. Cash flow, bueno, es el término inglés para flujos de caja, flujos de efectivo, no necesariamente del cofrecito, de la caja, sino también la cuenta bancaria. Cuando hablamos del cash flow, normalmente hablamos desde una óptica, una perspectiva financiera, aunque también tiene un enfoque económico. Financieramente, el cash flow, que es el concepto más puro, es la diferencia entre el dinero que entra y el dinero que sale en un determinado periodo. En una perspectiva económica no es tan inmediato, no es el dinero que ya ha entrado o que ha salido, sino que hablamos de recursos generados con la explotación de la actividad de la empresa. Recursos, que antes se traducirán en dinero, generados aunque todavía no se hayan realizado, aunque todavía no se hayan cobrado. Este cash flow en la óptica económica parte del resultado contable, lo que pasa que haciéndole algunas correcciones. Ahora lo veremos. Vamos a empezar por la perspectiva financiera. En la perspectiva financiera decíamos que el cash flow es la diferencia entre el dinero que entra y el dinero que sale durante un periodo. Podemos verlo en una perspectiva histórica, es decir, cómo ha ido el último año, cuánto dinero había al inicio, cuánto hay al final, de dónde ha venido el dinero y a dónde ha ido. Y también lo podemos ver en una perspectiva previsional, que es lo que hacemos normalmente cuando nos planteamos una inversión. Es decir, esta inversión, qué aumentos de entradas de dinero puede generar, pero también qué salidas va a obligar a que realicemos. Un ejemplo, supongamos que vamos a hacer una inversión, que esta inversión tiene un precio de 1,5 millones. Vamos a meter 1,5 millones en este equipo o en lo que sea. Realicemos nuestras proyecciones, estamos hablando de equipo de producción, pues podemos ver cuánto producimos ahora y estas máquinas, qué capacidad tienen de aumentar las unidades producidas. Unidades producidas que luego vamos a vender al precio que tenemos normalmente de mercado. Vamos a ver esas entradas que va a generar, pero también tenemos que ver las salidas de dinero que vamos a tener aquí, no solo en la propia compra, como en su mantenimiento, personal que necesitamos para operar esas máquinas, etc. Pues bien, teniendo en cuenta todo esto, consideramos que es previsible que al final del primer año, después de realizada la inversión, se genere un aumento de entradas sobre aquello que ya teníamos de 3 millones. Pero también vamos a tener un incremento de salidas, 2.600.000. Es decir, esta inversión previsiblemente va a generar un aumento de caja de 400.000 euros al final del primer año. Con la misma lógica, en el segundo año tenemos entradas, tenemos salidas producidas por esta inversión que va a generar unos flujos de caja netos de 600.000 y en el tercer año 800.000. Si sumamos los flujos generados por la inversión en este trienio, nos va a dar 1.800.000. Oye, pues si invierto 1,5 millones y en 3 años acabo por tener 1.800.000, en principio la idea parece interesante. Dentro de un momentito veremos que las cosas no son tan sencillas. Esto es la óptica financiera del cash flow, entradas y salidas que va a generar esta inversión. Ahora, en una perspectiva económica, la idea, el planteamiento es un poco diferente. Luego lo desarrollaremos. A ver, la misma inversión, 1,5 millones, pero no nos vamos a centrar tanto en qué dinero entró, qué dinero salió, sino qué ingresos y qué gastos vamos a tener con esta inversión. Así es que antes de realizar la inversión, la empresa ya tenía esta situación, es decir, realizaba ventas por un valor de 4,5 millones, el coste de lo que vendía estaba en 2 millones, tenía que soportar otros gastos de servicios, de suministros de 1 millón y los gastos de personal eran de 800.000. Tenemos aquí los ingresos y gastos de explotación, lo que no hemos metido son las amortizaciones que no se pagan. Así, hasta ahora esta empresa generaba un EBITDA, es decir, un resultado antes de amortizaciones, del pago de gastos de financiación y antes también del impuesto a sociedades, genera un EBITDA de 700.000. Esto es lo que hemos generado, no quiere decir que lo haya cobrado. Esa es la diferencia con la perspectiva financiera.
Ahora, en esta empresa, luego retomaremos, perdonad, este ejemplo. Volvemos a la perspectiva financiera. Decía que teníamos una inversión de 1,5 millones y que en la suma de los 3 años siguientes generaríamos unos flujos de caja de 1.800.000. La pregunta que nos hacemos es, ¿interesa la inversión? Decía hace unos pocos minutos que a primera vista parece interesante. Invierto 1,5 millones, en 3 años genero 1.800.000. Admitamos que 3 años es un número de años razonable para esta inversión. Como decía, aparentemente interesa, pero las cosas no son tan sencillas. Veamos. Supongamos que cuando vamos a realizar una inversión en nuestra empresa, una inversión de este tipo que va a tardar algunos años en recuperarse, pues queremos que la rentabilidad mínima sea del 15%. ¿Por qué el 15%? Pues porque consideramos que es lo que va a cubrir, por un lado, el coste de la financiación que voy a solicitar, ¿vale? Eso te lo tengo que pagar, la rentabilidad mínima que yo exijo para invertir, para arriesgar, y en función del nivel de riesgo, pues un poquito más, ¿de acuerdo? El 15% lo he cogido porque es, cuando hablamos de activos fijos tangibles, máquinas, es una rentabilidad mínima bastante utilizada, ¿ok? Entonces yo quiero, ya que voy a arriesgar el dinero, que no lo voy a poner en obligaciones del tesoro ni nada, en letras del tesoro, quiero que tenga una rentabilidad mínima del 15%. Partiendo de esa premisa, vemos que el primer año se espera generar 400.000 euros de flujos de caja. Ahora, la pregunta es, si lo que yo quiero es tener una rentabilidad anual del 15%, ¿cuánto tendría que invertir yo hoy para que con esta rentabilidad del 15% en un año yo tenga 400.000 euros? Que será la suma del valor invertido más esa rentabilidad del 15%. Para saberlo, utilizamos la fórmula del VAN, valor actualizado neto, donde vamos a ver los flujos que se genera cada año, pero partiendo de ese valor y llegando al valor que habría que invertir para que con la rentabilidad pretendida obtengamos ese flujo. Entonces, compararemos esos flujos actualizados, es decir, llevándolos al valor que tendríamos que invertir inicialmente, y lo vamos a comparar con el valor que efectivamente hemos invertido. Dicho así, seguro que no habéis entendido nada. Vamos a verlo con el ejemplo. Teníamos esta situación, ¿verdad? Invertimos 1,5 millones, tenemos estos 3 flujos que vamos a generar en los próximos 3 años. Bien, ahora, lo que os decía, si la rentabilidad mínima que yo quiero de toda inversión de este tipo es del 15%, la pregunta que os hacía es, ¿cuánto tendría que invertir yo hoy para que con una rentabilidad del 15% anual, al final de un año, yo tenga 400.000? Pues bien, utilizando esta fórmula, como es ese sumatorio de flujos actualizados cada año, vamos a ver el flujo actualizado el primer año. Respondiendo a la pregunta que estaba haciendo. Hoy tendría que invertir 347.826 euros y 9 céntimos para que con una rentabilidad del 15% en un año yo tenga 400.000. Los 347.000 más el 15% de rentabilidad. El segundo año decimos que esperamos generar 600.000, pero la inversión la voy a hacer hoy, no dentro de 2 años. Entonces, la pregunta de nuevo es, ¿cuánto tendría que invertir yo hoy para que con una rentabilidad del 15% anual, en 2 años, yo tenga 600.000 euros? Aplicando esta fórmula, vemos que hoy tendría que invertir 453.686 euros y 20 céntimos para que con un 15% de rentabilidad en 2 años tuviese un total de 600.000. Y lo mismo nos planteamos para el tercer año. Si espero tener 800.000 euros en 3 años, ¿cuánto tendría que invertir yo hoy a una rentabilidad del 15% para que en 3 años tenga esos 800.000? Pues con esta fórmula me sale que tendría que invertir hoy 526.000 euros, 526.004 euros y 34 céntimos. Por otras palabras, para tener este 1.800.000 al final de 3 años, con una rentabilidad del 15%, me bastaría invertir 1.327.516 euros y 63 céntimos. En el VAN lo que hacemos es comparar
el valor que yo tendría que haber invertido para con la rentabilidad del 15% tener este 1.800.000, con el valor efectivamente invertido, que fue de 1,5 millones. Como podéis ver, he invertido realmente más de lo que tendría que invertir para obtener esa rentabilidad. O por otras palabras, la rentabilidad que estoy obteniendo de este 1,5 millones es inferior al 15%. ¿De acuerdo? Entonces, como decía, la inversión parece interesante, pero ojo, porque la rentabilidad que genera no llega al 15%, que es, en mi caso, el mínimo que exigiría para compensar el riesgo. ¿De acuerdo? De manera que esta fórmula del BAN es muy utilizada para ver a priori si las perspectivas son de que la inversión tenga la rentabilidad mínima exigida, o a posteriori si al final no lo era. Y ahí habremos aprendido algo. ¿De acuerdo? Relacionado con esto, tenemos el indicador del payback period, es decir, el periodo de recuperación de la inversión. Hay varias formas de calcularlo. Quizá no haya ninguna perfecta, pero bueno, una fórmula es esta. Comparamos el valor invertido con los flujos de caja que va a generar esa inversión, lógicamente en un determinado periodo de tiempo. Esto nos permite determinar en cuánto tiempo podemos recuperar esa inversión, ¿vale? Aquí tenemos en este gráfico un ejemplo donde se ve bastante bien cómo evolucionan los flujos de caja. De momento cero yo hago la inversión, con lo cual estoy gastando dinero. Luego, poco a poco, voy recuperándolo. Claro que hay una pequeña curva de aprendizaje. Podemos ver ahí que más o menos en el primer trimestre del segundo año habremos recuperado la inversión y a partir de ahí ya generamos más flujos de caja que los que metemos en esta inversión. ¿Okay? Es muy importante. Ahora volveremos a esto. En la perspectiva económica, los flujos de caja tienen más que ver con los resultados. Habíamos visto en el mismo ejemplo que esa inversión, o mejor dicho, antes de hacer esta inversión, la empresa generaba un EBITDA de 700.000, ¿vale? Pues bien, al año siguiente de realizar esta inversión, la empresa observa que las ventas han aumentado de 4,5 millones para 5 millones. Claro, también aumenta el coste de las mercaderías vendidas. Podemos tener más gastos con terceros y a lo mejor más gastos con personal. Ahora el EBITDA ha aumentado a 1,300.000. Vemos que el impacto de la inversión en nuestros resultados y en particular en el EBITDA ha sido positivo, porque de tener un EBITDA de 700.000, es decir, un resultado de explotación antes de amortizaciones, lo hemos aumentado a 1,300.000. Hemos aumentado el volumen de recursos generados. Lo que no sabemos aquí es si hemos cobrado o no, pero los hemos generado, ¿vale? Esto es otra cuestión que tenemos que ver y que es muy importante para los administradores de la empresa y, claro, para los socios, porque aquí van a ver si esa inversión para la cual han asumido un riesgo, si está aumentando los resultados y, por lo tanto, sus perspectivas de dividendos. El EBITDA es importante, pero ojo, porque no es el final del camino. Es decir, los socios ven que aumenta el EBITDA y dicen, bien, vamos a tener más dividendos. Espérate, porque tenemos que considerar más pagos. Estos son los recursos generados. Ahora, tenemos que ver de estos recursos cuánto le tenemos que entregar al Estado para hacer escuelas, autopistas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso será el cash flow generado por la explotación de la empresa, es decir, los recursos, ventas menos gastos de explotación y apartando ya para pagar el impuesto. Pero claro, tenemos que ver otras entradas y salidas de dinero. Tenemos que ver, por ejemplo, si hemos recibido más dinero de los socios durante este año, porque eso sería un incremento de nuestros flujos de caja. Si ha habido aumentos de capital, algún tipo de préstamo, de aportación directamente a los socios. Si hemos recibido dinero del banco, si nos ha aumentado la financiación, de nuestros proveedores, porque eso significa que el tiempo que tenemos para pagar es mayor, lo que me permite utilizar el dinero mientras tanto. Si estos son entradas, tenemos que ver también otras salidas. Si he hecho pagos de inmovilizado comprado este año.
si de las existencias que tenemos ha aumentado el saldo, es decir, hay existencias que hemos comprado pero que se mantienen en almacén. Si ha aumentado el saldo medio de clientes, que significa que de las ventas que están en el EBITDA, una parte no las hemos cobrado. Y se ha aumentado, por ejemplo, la financiación a socios. Hemos prestado dinero a otras empresas, por ejemplo, de nuestro grupo. Claro, aquí ya estamos aparando más. Tenemos el resultado generado por la empresa, cuánto apartamos para pagar el impuesto, qué otro dinero ha entrado, qué otro dinero ha salido. Lo que me queda es el cash flow para el servicio de la deuda. Recordad que estamos hablando de inversiones para las cuales vamos a utilizar financiación generalmente bancaria. Pues bien, de estos flujos que hemos generado hasta aquí, ahora tenemos el dinero con el que podemos contar para pagar al banco no solo la amortización de lo que le debemos, como también los intereses anuales. Lo que sobre, chicos, eso es lo que podemos repartir en dividendos si es que queda algo. Claro, el objetivo en toda inversión es, entre otras cosas, aumentar el EBITDA para aumentar todos estos márgenes y que quede al final más cash flow disponible. Aquí lo que tenemos, si veis, es el camino del cash flow desde la perspectiva económica hasta su perspectiva financiera. Bueno, vamos a ver, decía, un ejemplo de inversión en equipo de producción. Un equipo de producción que queremos que sea más eficiente que aquel que tenemos. Para esta manera, producir más unidades, es decir, aumentar las ventas, pero reducir también el coste de producción, el coste que producen las incidencias, las paradas en la producción. A lo mejor necesitamos con este equipo mejor, igual necesitamos menos horas de mantenimiento y de reparaciones durante el año. Es decir, esperamos que esta inversión aumente nuestros resultados y nuestros flujos de caja. ¿Qué inversiones vamos a realizar? Pues bien, después de analizar el mercado, hablar con diferentes empresas, pedirles a ellos también referencias de otras empresas que hayan invertido para ver cómo les ha ido. Considerando todo esto, pues llegamos a un precio de un coste de adquisición del equipo, incluida su montaje, de 300.000. Para operar este equipo, nuestro personal va a requerir formación, que nos va a costar 20.000. Cada año vamos a tener que invertir una media de 10.000 euros en mantenimiento. Y el personal que vamos a tener directamente operando estas máquinas supone un coste salarial de 25.000. Estas son las inversiones y gastos que vamos a tener que soportar. Ahora, ¿qué esperamos de esta inversión? Por un lado, aumentar el número de unidades producidas anualmente en 450.000. Perdón, para aumentar las unidades que nos permita aumentar las ventas a 450.000. No, en 450.000, perdón. Esperamos además que las incidencias, que inevitablemente se producen muchas veces en una fábrica, disminuyan, es decir, que disminuya el coste que suponen las paradas de la producción en 40.000 anuales. Asimismo, el mantenimiento regular también nos puede suponer aquí un ahorro de 30.000 cada año. Seguiremos teniendo mantenimiento, pero ya no gastaremos tanto. Y también, por la media de reparaciones, ante la mayor eficiencia de estas máquinas, podremos ahorrar en media 15.000. ¿Okay? Esto es lo que prevemos. Pues bien, vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto, analizando los diferentes indicadores para ver si esta inversión es suficientemente rentable o no. Aquí vamos a tener que considerar, por un lado, cuánto vamos a invertir. Estamos viendo 300.000 más aquellos gastos. ¿Tenemos dinero? Es que si no tenemos suficiente, vamos a tener que pedir financiación. Y para eso en el MOOC estuvimos viendo las diferentes opciones, lo que nos permite, primero, ver cuánto necesitamos, pero también cuánto me va a costar. Y qué efectos va a tener en nuestros resultados, que esperemos que sean positivos, esperemos que haga un efecto palanca. En una perspectiva financiera también tenemos que ver cómo va a afectar esto a los flujos de caja, que es con ese dinero con el que tengo que hacer mis pagos. Y vamos a ver aspectos económicos como, por ejemplo, la evolución del break-even. Break-even es el punto de equilibrio. Si lo recordáis, es la cifra de ventas que tengo que hacer anualmente para cubrir los costes fijos y variables. Es decir, el momento a partir del cual, en ese momento, el resultado cero y a partir de ahí pasa a ser positivo. Si yo consigo reducir el break-even,
Claro, con menos ventas ya empiezo a generar beneficios. Eso sería un buen impacto de esta inversión. Otro efecto económico que queremos ver, su rentabilidad, el ROI, BAN, la TIR, y también el plazo que vamos a tardar en recuperar esta inversión. Cuanto mayor sea el plazo, mayor el riesgo. Aquí el director financiero se la juega. Entonces, estos son aspectos que vamos a tener que ver. Para ello, me vais a perdonar un segundito, voy a utilizar una pequeña herramienta que me hice en su día, en Excel, no es nada difícil de hacer. Entonces, en esta herramienta, puro Excel, no tiene más cosas, he considerado aquí esta inversión de 300.000, ¿vale? Aquí vamos a analizar, perdona, que esto aquí tiene varias. Vamos a ver los beneficios, cuánto esperamos que aumente en términos de ventas por el número de unidades vendidas, pero también el coste, tenemos que considerar el coste de aquello que vendemos, es decir, cuál es el aumento neto del margen de esas ventas. Vamos a ver qué me puedo ahorrar. Si me ahorro el coste, cuánto me cuesta aquello que vendo, el coste de producción. Gastos de mantenimiento que comentábamos, gastos de formación futura, ahora vamos a tener gastos de formación en el futuro. ¿Cuánto vamos a ahorrarnos en incidencias, en otros gastos de soporte? En fin, diferentes ahorros que podemos tener, incluso de nuevas inversiones, porque si esta máquina es tan buena, igual tiene mayor vida útil también. Esos serían beneficios, más ventas, menos costes. El sacrificio, bueno, la inversión, que en este caso vamos a pagarla al contado, eso sí, utilizando para eso un préstamo, una financiación. Vamos a considerar, como referimos, la formación necesaria y los costes directos con personal. Vamos a considerar también luego, para ver los flujos de caja, cuánto de este aumento de beneficios voy a tener que dar al Estado en forma de impuesto. Y con todo esto podemos ver cómo va a evolucionar previsiblemente los flujos de caja de nuestra empresa con esta inversión. No son todos, sino los directamente relacionados con esta inversión. Más adelante tendremos que ver también la amortización de esa inversión. Con todo esto vamos a poder calcular la rentabilidad de la inversión en este periodo, vamos a poder calcular el tiempo que tardaremos en alcanzar el break-even, vamos a poder calcular si la inversión es rentable o no a través del BAN. Ahora lo veremos poco a poco. Y hablaremos también de la TIR. Todo esto, bueno, pues genera unos gráficos. Esto yo ya lo tengo aquí hecho, lo vamos a ir comentando en nuestra presentación. Vuelvo a decir que hacer una herramienta de este tipo, aparte de que hay herramientas, pues es relativamente fácil para alguien que domine mínimamente el Excel. Y si no, pues se lo encargamos a alguien. O si necesitáis alguna ayuda, pues ya me lo decís. Bien, estábamos en esta diapositiva viendo aquello que debemos analizar para ver si la inversión que pretendemos realizar es interesante o no es interesante, considerando nuestros objetivos. Así, valor a invertir. En este caso ya sabemos que tenemos que gastar 300.000 en el equipo, que en el primer año además vamos a tener formación, que luego, no en el primer año, pero en los años siguientes vamos a tener que gastar algo de dinero en mantenimiento y que desde el principio vamos a tener personal afecto a la utilización de este equipo, es decir, vamos a tener un coste directo de personal. En la herramienta que vimos ya teníamos esto planteado. En el primer trimestre vamos a invertir 300.000. Ojo, que tenemos a recibir el dinero del banco. Vamos a tener que gastar también el primer trimestre, mientras que en el momento que tengamos las máquinas en nuestra empresa, vamos a tener que gastar dinero en dar formación a nuestro personal. Supongamos que 40.000. Y a partir de ahora vamos a tener una serie de gastos directos de personal, es decir, gastos que tienen que ver con este equipo, gastos de personal. Por trimestre, 6.250, 25.000 al cabo del año. ¿De acuerdo? Así ya vamos distribuyendo en el tiempo las salidas de dinero que esta inversión me van a suponer. Lo siguiente que tenemos que considerar es cómo vamos a financiar esta inversión.
La financiación la podemos hacer con recursos propios, es decir, con dinero de los socios, aumentando el capital, o utilizando beneficios no distribuidos. Claro que aquí hay un problema para los socios, es que este dinero que demos para invertir es dinero que no va en dividendos, ¿vale? Entonces no les hace así mucha gracia. Recursos propios, o podemos financiar esta inversión con recursos ajenos, ¿de acuerdo? Préstamos, por ejemplo, o a través de un leasing, arrendamiento financiero. Pero en ambos casos, tanto en el préstamo como en el leasing, voy a tener que pagar, aparte del valor que me disponibilicen, también intereses. Hay otra opción que es el renting, ¿de acuerdo? El bien no es mío, pero lo alquilo. De momento vamos a centrarnos en inversiones más estructuradas, es decir, con préstamos o con leasing. Así, yo sé que la inversión va a aumentar mis resultados directos de ventas, pero también van a suponer un aumento de costes de financiación. Entonces, ¿qué pesa más? Considerando los costes de financiación, ¿el aumento de resultados es suficiente o no? Para analizarlo, utilizamos este indicador, el apalancamiento financiero. Una vez más, lo puedo calcular a priori o lo puedo calcular a posteriori. Daos cuenta que en realidad está formado por dos ratios, ¿vale? Por dos divisiones. En el primero, estamos comparando la inversión total, el activo, con la parte del activo financiada con patrimonio neto. Recordad que el activo es igual a la suma patrimonio neto más pasivo. Entonces, lo que falta en el denominador es el pasivo. Cuanto mayor sea esta división, activo entre patrimonio neto, mayor es el pasivo. Es decir, mayor parte del activo se está financiando con recursos ajenos, ¿vale? Esto es el grado de endeudamiento calculado de una forma un poco indirecta, si queréis, porque estamos viendo el patrimonio neto. En la segunda división, en el numerador pone EBT. ¿Qué significa esto? Bueno, es del inglés Earnings Before Taxes, es decir, resultados antes del impuesto sobre el beneficio. Y en el denominador tenemos el EBIT, es decir, Earnings Before Interest and Taxes. El resultado no solo antes de impuestos, pero también antes de los intereses. La diferencia así entre el numerador y el denominador son los intereses. Cuanto mayor sea este indicador, significa que menor es el coste de los intereses, o de otra manera. Cuanto más pequeño sea el numerador, compara con el denominador, daos cuenta que en el denominador es antes de intereses y en el numerador es después de intereses, cuanto menor sea el coeficiente que resulte de aquí, vamos a ponerlo así, cuanto menor sea, más representan los intereses en nuestro resultado. Entonces, el primer indicador es siempre superior a 1. El activo, es decir, es 1 si el activo estuviese totalmente financiado con patrimonio neto, lo que no va a ocurrir nunca. Entonces, este indicador es siempre superior a 1. Cuanto mayor sea, más endeudados estamos. El segundo coeficiente va a ser siempre inferior a 1. O como mucho es igual a 1, si no pago intereses. Entonces, el resultado antes de intereses, después de intereses es el mismo. Pero suponiendo que pagamos intereses, es normal que el resultado antes de pagarlo sea superior al resultado después de pagar. Entonces, el segundo indicador tiende a ser inferior a 1. El primero superior a 1 y el segundo inferior a 1. Cuanto más reducido sea, más por debajo de 1, el segundo coeficiente, pues mayor es el coste de la financiación. De esta manera, si multiplicamos el primero, que es superior a 1, por el segundo, que es inferior a 1, nos puede dar un valor superior o inferior a 1. ¿De acuerdo? Si sale superior a 1, la utilización de los recursos ajenos, considerando su coste, pero también el aumento de resultados, es positivo, ¿vale? Si sale superior a 1. Si sale inferior a 1, no nos ha ido bien. Es decir, los intereses han aumentado el resultado, pero también han aumentado la inversión ha aumentado el endeudamiento y su coste. Con lo cual, el efecto palanca de esta financiación para hacer la inversión no ha sido suficiente, no ha sido positivo. Ha dejado a la empresa más endeudada con un coste mayor.
¿de acuerdo? Entonces, esto es algo que debemos vigilar a priori, pero después también en el tiempo a posteriori, para poder ir corrigiendo, se pueden amortizar deudas. Hemos hablado del valor a invertir y de la financiación necesaria de su efecto palanca. Hablemos ahora de los flujos de caja, ¿vale? Hemos visto las inversiones a realizar, los gastos a soportar, pero también los beneficios que esperamos de esta inversión. Como decía, esperamos que esta inversión no solo aumente las ventas, como también reduzca el coste de esas ventas, aumentando así el margen directo a las ventas en 67.500 euros por trimestre. En un año, 270.000. Pero tenemos el segundo y el tercer año. Eso es el aumento del margen. Por otro lado, vamos a tener otros beneficios, no solo más ventas, y en este caso nos interesa el margen, como también costes. Si tenemos ahorros son costes. Y vamos a ahorrar en costes necesarios para vender 30.000 anuales, 7.500 cada trimestre. Esperamos ahorrar 40.000 euros de incidencia, recordad, paradas, ¿de acuerdo? Lo que supone, distribuyendo de una forma demasiado homogénea tal vez, 10.000 por trimestre. Otros gastos de soporte que esperamos reducir, unos 15.000, que dan 3.750 por trimestre, y otros ahorros de 4.000, 1.000 por trimestre. Es decir, esperamos generar unos ahorros de gastos por valor de 89.000. Esto llevaría a un aumento en el primer año del resultado antes de impuestos, un aumento del resultado en 350.000 euros. Esto es en cuanto a beneficios, la parte positiva, pero también tengo que gastar dinero. En el momento de la inversión voy a invertir 300.000 y voy a pagar 40.000 de formación. Y empiezo a pagar ya costes de personal, ¿vale? Así, al final del primer año he generado beneficios, más ventas, ahorros, por 359.000, pero tengo unos pagos, unos gastos de 365.000 directos de la inversión. Luego, calculando el impuesto, hay que sacar 6.000 euros de este impuesto, ¿vale? De pagar el impuesto. Si vemos aquí el efecto de los beneficios y de los pagos, vemos el efecto neto en flujos de caja. Vemos que los beneficios, es decir, los ahorros, igualan a los pagos básicamente al final del primer año. ¿De acuerdo? Es donde se cruza la línea azul y la línea naranja. Pero aquí estamos hablando de una perspectiva más, quizá un poco más económica. Hasta recuperar, ahí es donde se cruza, pero tenemos que recuperar hacia atrás. Esto no se producirá hasta prácticamente el tercer año. ¿De acuerdo? Con los flujos que esperamos generar. Ahora volveremos a ello. Otro concepto que yo decía que es importante de considerar es el efecto económico, es decir, si esta inversión nos va a ayudar a reducir el número de unidades que necesitamos vender para empezar a dar beneficios. Es decir, si podemos reducir el break-even, el punto de equilibrio. Mira, el punto de equilibrio, lo tenemos aquí en el lado izquierdo, lo obtenemos con esta forma. Parece un poco compleja, pero sencilla. Empezamos en el denominador. Después del 1, tenemos gastos variables entre ventas, ¿vale? Entonces, lo que obtenemos de ese indicador es, por cada 100 euros de ventas, denominador, cuánto destino a los gastos variables, gastos muy directamente relacionados con estas ventas. Obviamente, este indicador debe ser inferior a 1. Es decir, el denominador, las ventas, deben ser superiores a los gastos variables, ¿de acuerdo? Entonces, ese coeficiente que tenemos ahí, si a 1 le quitamos este coeficiente, lo que tenemos es de las ventas lo que me sobra después de cubiertos los gastos variables. ¿Ok? El margen que tenemos aquí de contribución. Gastos fijos menos este margen de contribución me va a dar la cifra de ventas a realizar para cubrir tanto los costes fijos como los variables. A partir de ahí empezamos a generar beneficios. No todo el beneficio porque continuará habiendo gastos variables, pero ya estamos en la zona de beneficios. Gráficamente es el punto en el que las ventas cubren el sumatorio de los gastos fijos y de los gastos variables, ¿de acuerdo? Ese sería el break-even.
Pues bien, el break-even lo podemos ver en dinero, cuánto dinero tengo que vender, lo podemos ver en unidades, cuántas unidades tengo que vender, e incluso lo podemos llevar al tiempo. ¿En cuánto tiempo dentro del año consigo cubrir los gastos? Es decir, a partir de qué momento empezamos a generar beneficios. Otro aspecto que queremos ver es la rentabilidad de la inversión, ¿vale? Esto lo hacemos a través de un cálculo de rentabilidad, el ROI, Return on Investment, la rentabilidad de la inversión, y también lo que hemos comentado antes, el VAN, el valor actualizado neto. A ver, la rentabilidad, la definición de rentabilidad es la capacidad de generar beneficios de algo. Pues bien, ¿con qué genero beneficios? Cuando constituimos una empresa, la primera cosa que hacemos es invertir un dinero como socios. Esa inversión, esos fondos propios de la empresa, queremos que contribuyan a generar beneficios para que yo después pueda sacar dividendos. Pues bien, el análisis de la rentabilidad de los fondos propios, del patrimonio neto, lo hacemos a través de un indicador que es la rentabilidad financiera. En inglés se conoce como ROE, Return on Equity, ¿vale? Return, cuidado con la traducción de retorno. Retorno es más una cuestión de tiempo. Esto es rentabilidad. Yo voy a invertir dinero como socio para generar beneficios. Ahí podemos analizar una rentabilidad. En la empresa, ¿cómo generamos beneficios? Con ventas. Ventas de bienes o de servicios. Pues bien, una forma de analizar la rentabilidad de las ventas es analizando su margen. Es decir, cuánto gano directamente con las ventas. Con los fondos propios y para realizar ventas vamos a tener que invertir. Para analizar la rentabilidad de la inversión, es decir, de lo que tenemos en el activo, utilizamos el indicador de la rentabilidad económica, que los ingleses llaman Return on Asset, la rentabilidad de los activos. Esta rentabilidad puede ser, claro, porque el activo es todo lo que tenemos. Hay una parte corriente y una parte no corriente. La rentabilidad del activo corriente tiene mucho que ver con las ventas, pero aquí estamos más centrados en inversiones a largo plazo. Rentabilidad del activo fijo. Y aquí habitualmente hablamos del ROI, Return on Investment, la rentabilidad de la inversión. Y es ahí donde nos vamos a centrar. El cálculo básico de la rentabilidad de la inversión lo hacemos comparando el beneficio que hemos obtenido con la inversión, es decir, el aumento de beneficio, comparándolo con el valor invertido. Entonces, claro, si el beneficio aumenta más que lo que ha aumentado la inversión, estamos bien. Es decir, ha sido una inversión rentable. Cuidado, no todas las inversiones las podemos rentabilizar el primer año. Hay inversiones muy grandes requieren varios años. Es decir, este ROI lo podemos calcular con ejercicios anuales o con ejercicios más amplios, trianuales o quinquenales. El otro indicador que decíamos es el VAN, lo hemos visto antes, recordar cuánto tendría que invertir hoy para que con una rentabilidad dada, exigida, tenga unos determinados flujos de caja. Y veíamos que comparábamos la inversión hecha con la inversión que bastaría hacer para obtener esa rentabilidad. Entonces decía, si la diferencia entre el valor que necesitaríamos invertir y el valor efectivamente invertido es superior a cero, eso significa que la inversión, oye, ofrece ingresos superiores a los que obtendríamos con una inversión prácticamente sin riesgo. Interesa hacer la inversión. Si da igual la inversión realizada y la que tendríamos que hacer o la que bastaría que hiciéramos, si dan igual, da cero. La diferencia entonces, oye, ni ganamos ni perdemos. Tenemos que considerar otros factores también, muchos de futuro. Pero si la inversión necesaria es inferior a la inversión realizada, en ese caso vemos que esta inversión no ha generado lo que podría. No inversión, vale, tengo eso mal escrito. En principio no interesaría la inversión en las condiciones que estamos considerando en este caso, ¿vale? Es muy interesante hacerlo a priori para ver si podemos cambiar o el precio del bien o el coste de su financiación, para no meternos en algo que al final nos va a empeorar nuestros flujos de caja, que nos va a generar dificultades de pago. Relacionado con el VAN, tenemos el TIR. TIR, que es la tasa
interna de retorno, aunque a mí eso de retorno me suena a traducción directa al inglés. Yo diría tasa interna de rentabilidad. Cuando estamos viendo el VAN, la fórmula, decíamos que aplicábamos un tipo de descuento, que en el ejemplo anterior yo puse de 15%. Pues normalmente es pues, la suma de lo que me cuesta los intereses, porcentaje de intereses que me cuesta el dinero ajeno, el dinero que pierden los socios por poner su parte de la pasta en la empresa, y luego hay un margen más que es, bueno, para cubrir el riesgo. Ese 15%, tal y como yo lo planteo, es la rentabilidad mínima que yo exijo para las inversiones a largo plazo en mi empresa. Eso podría ser la TIR, porque la TIR lo que me dice es qué rentabilidad tengo que obtener para que el VAN sea cero, es decir, para que la diferencia entre el valor a invertir y el valor, o mejor dicho, el valor que tendría que invertir para obtener esa rentabilidad y el valor que me he planteado invertir sean iguales. Ahora, si luego en la realidad el TIR, una vez hecha la inversión, vemos que la rentabilidad, la TIR, es superior al mínimo exigido, entonces fantástico. Vamos a verlo con el ejemplo. Mira, en el ejemplo que veíamos, la empresa tiene un impacto en cash flow acumulado inicialmente negativo. Ya se hace, pero es aquí hay un error, el año 1 no es 6.000. Perdón un segundito, que hay algo que no está bien. Vamos a ver. Efectivamente, aquí cualquier cosa. Ahora sí. 371. Un segundito, lo corrijo. Y... No lo corrijo. Bueno, lo comento. Si no, vamos a perder tiempo con esto. Los flujos de caja acumulados en el primer año son de 371.000 con esta inversión. Como en el año siguiente ya hay que hacer también pagar mantenimientos, pues reduce un poco hasta 257.000 y vuelve a aumentar en el año 3. Bien, considerando esto, en el caso del VAN, la inversión total primera, la inversión es de 300.000. Luego tenemos pagos durante el año y tenemos beneficios durante ese año. Con esto, en el conjunto de los 3 años, vamos a generar unos flujos de caja totales de 387.524 euros, ¿vale? O sea, positivos y negativos. Invertimos 300.000 y al final de 3 años vamos a generar 387.000, es decir, 87.524 por encima de la inversión, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que esos flujos que tenemos aquí son flujos ya actualizados, ¿vale? Es decir, ya hemos considerado cuánto tendría que invertir para que con un 15% de rentabilidad anual, perdona que estoy hablando y creo que no lo tengo proyectado. Ahora, decía, tampoco era esto lo que quería. Este es el Excel y... A ver. Ah, ya sé lo que pasa. Un segundito, ¿eh? Vale. Ahora. Ahora digo yo. Está saliendo aquí. No. A ver. Ahora sí, perdona este momentito.
Entonces decía, tenemos una inversión de 300.000 y hemos visto los flujos de caja que va a generar en los próximos 3 años. Lo que hemos hecho ha sido reducir esos flujos generados al dinero que tendríamos que invertir para que con una rentabilidad del 15% pueda generar esos valores en los 3 años siguientes, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso vemos que el BAN sí es positivo, sí que nos interesa hacer esta inversión, que además genera una TIR del 24%. Bueno, para ir terminando, el periodo de recuperación en este caso sea 12 meses, pero ojo, estos 12 meses es más el punto en el que alcanzamos el break-even, no tanto el tiempo en el que recuperaríamos el dinero todo. Bueno, finalmente, ¿cómo afecta esto al aumento del EBITDA? ¿De acuerdo? Hemos visto que pretendemos generar ingresos, reducir gastos. Pues bien, esto nos va a dar un aumento no solo del EBITDA, sino también del resultado de explotación después de consideradas las amortizaciones. En suma, este ejemplo que os he preparado es un ejemplo maravilloso porque da positivo, ¿de acuerdo? Lo importante es que cuando vayamos a hacer una inversión consideremos todo lo que necesitamos saber, es decir, ¿qué opciones tengo de inversión? Diferentes precios, pero también teniendo en cuenta la vida útil que puede esto tener. Debemos considerar cómo lo voy a financiar, los diferentes productos de financiación bancaria que vimos durante el MOOC. Y debemos considerar también en esos productos, cuánto me va a costar. Con todo eso, y utilizando una herramienta semejante a la que yo os he enseñado, pues nada, ver cómo lo podemos utilizar. Me estáis preguntando si os voy a pasar el Excel. Sí, os lo puedo pasar. Sí os voy a pedir un tiempo porque quiero blindar algunas células, a ver si lo consigo hacer bien, de manera a que no machaquéis las fórmulas. Pero en último caso os lo mando y si tenéis alguna duda me lo comentáis. Vuelvo a decir que esto es una herramienta que hice yo, que yo no soy ningún programador, con lo cual pues no es una herramienta perfecta, pero puede ser útil. Bueno, y hasta aquí mi parte. Os paso la palabra. Preguntas, cuestiones que tengáis. Bueno, Jorge, primero agradecerte todo y también aclarar que lo comentamos al principio, esta grabación se va a subir a la página de YouTube de Extremadura Empresarial y se os enviará el enlace junto con la documentación de la misma, que algunos me lo estáis preguntando también por privado. Y así que dejo que haya preguntas, porque ha sido muy interesante y muy claro, los conceptos los das clavaditos, clavaditos y muy entendibles. Muchas gracias, espero que sí, porque son temas bastante áridos y bueno, no siempre es fácil. Bueno, tenemos ahí preguntas, me parece. Yo, si hay alguna cuestión, sí os pediría que las hicierais con el micrófono. Tan claro ha sido que no hay ninguna pregunta. Bueno, yo os comento una cosa. A ver, cuando se plantea el rellenar una herramienta de este tipo, hacer las previsiones, no siempre es fácil, porque no es fácil cuantificar. Pero es posible, no es fácil, pero es posible. No todas las inversiones llevan a mayores ventas. Ahí, en ese caso, es siempre bastante sencillo. ¿Cuál es la capacidad de producción, etcétera? Digamos que el gran desafío aquí muchas veces es tratar de cuantificar los ahorros que supone una inversión, ¿de acuerdo? En incidencias, en necesidades de formación, en necesidades de restitución futuras, etcétera. Cuesta un poco al principio, pero no es difícil, es ver un poco cuáles son los parámetros que debemos considerar, horas hombre, horas máquina, etcétera. Si en algún caso os veis un poquito confusos a la hora de hacer una inversión y queréis utilizar esta herramienta, que como digo os la voy a facilitar. Si tenéis algunas dificultades y necesitáis alguna opinión, oye, hablar con la Escuela de Financiación Empresarial, que os facilita mi contacto y rápidamente comentamos.
Yo estoy en Lisboa normalmente, estudié en Badajoz, tengo mucha relación con Extremadura. Ya no voy tanto porque luego me duele el hígado, que me encuentro con los amigos. Es tremendo, pero vamos, estamos a 2 horas y además en un Zoom en cualquier momento nos podemos reunir, sin cualquier problema. Jorge, hay una persona, Juan Antonio Díaz, que pregunta si puedes recomendar algún software de Todo de proyecciones y proyecciones y análisis de análisis de inversiones. inversiones. A ver, Juan Antonio, me encantaría. Confieso que estuve buscando para ver si encontraba una herramienta mejor que la que yo creé, parece aquí una cosa, la que yo monté y que yo utilizo en muchos casos porque es mejorable. De hecho, aquí el payback, lo he comentado al final, es un payback más para efectos de break-even. Es decir, en qué momento el resultado de la inversión es cero. Hay otra forma de calcular el payback period, el periodo de recuperación, más eficiente, que lo quiero meter aquí también. No, Juan Antonio, ahora mismo no digo que no haya, es que no conozco ninguna que esté al menos libre, es decir, que seguro que lo hay, yo todavía no lo he encontrado. Yo voy a seguir buscando y si lo encuentro se lo comunico a Isabel para que os lo pase, ¿de acuerdo? Más cuestiones que tengáis. Sí, yo me he Alfonso entretenido dice, mucho haciendo cosas en Excel, ¿eh? Tengo también ahí para sacar proyecciones de balances y cuentas de resultados y cosas de este tipo y cálculo de indicadores. Ahora ya tengo menos tiempo del que tenía entonces, pero sigo trabajando con estas herramientas. Es entretenido. bueno, es No que tengo Excel vida. es una gran herramienta, ¿no? ¿Mm? Que Excel es una gran herramienta Sí, financiera. sí, sí, sí. La prueba es que prácticamente no ha cambiado nada en décadas. ¿Eh? Es fantástico. Hombre, ya hay otras soluciones, pero vamos, para trabajar de esta manera, la verdad, yo no conozco a mucha gente que se haya deshecho del Excel. De Excel. No sé si hay alguna pregunta más o algún tema que también puede ser interesante, Sí. algún tema que os resulte de interés y que se pueda tratar en próximos webinars o en próximos cursos. Aunque este año, como os decía al principio, la Escuela de Financiación ha tenido un abanico bastante amplio, pero igual hay temas que os pueden ser de interés y que no se están planteando porque se consideran o muy básicos o muy avanzados. Bueno, pues yo creo, a ver, si no hay ninguna pregunta más, pues agradeceros vuestra asistencia y reiterar que os lo enviaremos pues seguramente a lo largo del día de hoy, en el momento en que Jorge me mande la presentación que ha dicho al principio que tenía un par de transparencias modificadas respecto a la que me envió ayer y os lo hacemos llegar. Muchas gracias a todos. Un saludo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, chicos. Venga, hasta Gracias, luego. Jorge. Hasta luego. Bueno, pues hasta luego. Hasta luego.